A veces, la inseguridad no llega como un golpe fuerte, sino como un susurro constante que se instala en tu mente y te hace dudar de cada paso que das, de cada palabra que dices y de cada decisión que tomas. Los estoicos entendieron hace siglos que ese miedo interno no es una señal de debilidad, sino una mente que aún no ha aprendido a gobernarse a sí misma. Marco Aurelio escribió para recordarse, en momentos de duda y cansancio, que nada externo tiene el poder de quebrarte sin tu consentimiento. Y esa idea, tan antigua como poderosa, sigue siendo hoy una llave silenciosa hacia la libertad interior. En este video no vamos a huir de la inseguridad. Vamos a mirarla de frente, comprenderla y desarmarla poco a poco, usando 10 lecciones estoicas que han fortalecido mentes en medio de guerras, pérdidas y caos. Si alguna vez sentiste que tu mente te traiciona con dudas constantes, este es el lugar donde empieza tu calma. Lección 1. No es lo que sucede, es lo que te dices sobre ello. La primera gran lección estoica para eliminar la inseguridad comienza con una verdad incómoda pero liberadora. No es la vida la que te hace dudar de ti, es la historia que repites en tu mente sobre lo que ocurre. Epicteto lo dijo con una claridad brutal. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. La inseguridad nace cuando interpretas cada error como una prueba de que no eres suficiente, cada rechazo como una confirmación de tus miedos y cada incertidumbre como una amenaza. El estoicismo no te pide que niegues el dolor ni que finjas fortaleza. Te pide que observes con honestidad la conversación interna que mantienes contigo mismo. Piensa en cuántas veces tu mente exagera, anticipa catástrofes o se juzga con una dureza que jamás usarías con alguien a quien amas. Para un estoico la mente es como un tribunal. Si solo escuchas al fiscal interno, siempre te declararás culpable. La práctica comienza cuando haces una pausa y te preguntas con calma, ¿esto es un hecho o es solo mi interpretación? ¿Tengo pruebas reales o estoy alimentando un miedo aprendido? La inseguridad pierde fuerza cuando deja de ser incuestionable. Marco Aurelio se recordaba a diario que la mayoría de las cosas que teme nunca ocurren, y que las que ocurren suelen ser más manejables de lo que la mente anticipa. Esta lección no elimina los desafíos, pero te devuelve el control interno. Ya no reaccionas de inmediato. Ya no te identificas con cada pensamiento oscuro que aparece. Aprendes a observarlo como una nube pasajera, no como una verdad absoluta, y en ese espacio entre lo que ocurre y lo que piensas, nace la libertad. Una libertad silenciosa, firme, que no depende de la aprobación externa ni de resultados perfectos. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas inseguridades que hoy cargas existen solo porque nunca cuestionaste la historia que tu mente te contó? Los estoicos entrenaban esta práctica todos los días, porque sabían que una mente sin disciplina se convierte en su propio enemigo. Pero también sabían algo más esperanzador. La mente puede reeducarse, puede aprender a hablar con firmeza en lugar de miedo, con verdad en lugar de juicio. Esta es la base de todo el camino estoico, porque cuando cambias la interpretación, el peso se aligera, la duda se debilita, y empiezas a caminar con una calma que no depende del mundo, sino de ti. Lección 2. Distingue lo que está bajo tu control y lo que no. La inseguridad crece cuando intentas controlar lo incontrolable, cuando cargas con el peso de expectativas ajenas, resultados inciertos y futuros que aún no existen. Para los estoicos, esta confusión era la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Epicteto lo enseñaba con una simplicidad radical. Algunas cosas dependen de ti y otras no. Y la paz comienza cuando aprendes a no mezclar ambas. Tu esfuerzo, tus decisiones, tu carácter y tu actitud están bajo tu control, pero la opinión de los demás, los resultados finales y los cambios del destino no lo están. La inseguridad aparece cuando mides tu valor por aquello que no puedes gobernar, cuando permites que el juicio externo decida quién eres. El estoico entrena su mente para soltar ese peso, no por indiferencia, sino por sabiduría. Imagina intentar detener el viento con las manos. Ese agotamiento constante
es similar al que vive una mente insegura. Cuando aceptas con serenidad que no todo depende de ti, algo se relaja por dentro. Dejas de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella. Marco Aurelio se recordaba que su deber no era controlar el mundo, sino responder con virtud a lo que el mundo le presentara. Esta lección te invita a redirigir tu energía hacia lo que sí puedes mejorar hoy, incluso en medio de la incertidumbre. Cada vez que tu mente se pierde en el ¿qué dirán? O en el ¿y si sale mal? Puedes volver a este principio como un ancla. Pregúntate con calma, ¿esto depende de mí ahora mismo? Si la respuesta es no, suelta. Si es sí, actúa sin miedo. Poco a poco, la inseguridad pierde su alimento, porque ya no se nutre de expectativas imposibles. En lugar de ansiedad, aparece la claridad. En lugar de duda constante, aparece una confianza tranquila que no necesita garantías externas. Los estoicos no prometían una vida sin problemas, prometían algo mejor. Una mente que no se quiebra cuando las cosas no salen como esperaba. Y esa fortaleza comienza cuando eliges, conscientemente, soltar aquello que nunca estuvo en tus manos y concentrarte en construir, día a día, un carácter firme y sereno. Lección 3. Entrena tu mente para el peor escenario, no para el miedo. La inseguridad se alimenta del qué pasará si, ¿qué de escenarios imaginarios? Que tu mente repite una y otra vez, hasta convertirlos en una amenaza constante. Los estoicos no huían de estos pensamientos. Hacían algo muy distinto y profundamente transformador. Los enfrentaban con calma. Practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, imaginar con serenidad lo que podría salir mal. No para asustarse, sino para dejar de temerle. Cuando la mente evita el peor escenario, lo vuelve más grande. Cuando lo mira de frente, lo vuelve manejable. Piensa en cuántas veces el miedo te paraliza, no por lo que ocurre, sino por lo que imaginas que podría ocurrir. El estoico se pregunta con honestidad, ¿y si pasa eso que temo? ¿Seguiré respirando? ¿Seguiré teniendo la capacidad de responder? Casi siempre la respuesta es sí. Marco Aurelio se recordaba que ningún evento externo tiene el poder de destruir tu carácter a menos que tú se lo entregues. Esta práctica no te vuelve pesimista, te vuelve resistente. Al aceptar mentalmente la posibilidad de la pérdida, del error o del rechazo, la inseguridad pierde su arma principal, la sorpresa. Ya no te toma desprevenido, ya no te domina. Empiezas a entender que puedes atravesar dificultades sin perderte a ti mismo. La mente insegura huye del dolor imaginado. La mente estoica lo contempla con serenidad y descubre que no es tan invencible como parecía. Este entrenamiento crea una confianza silenciosa, porque sabes que incluso en el peor escenario conservas algo inviolable. Tu capacidad de elegir cómo responder. Pregúntate ahora con sinceridad, ¿qué es eso que tanto temes perder? Y luego pregúntate algo aún más poderoso, si lo perdiera, ¿seguiría siendo yo? Los estoicos sabían que la respuesta a esa pregunta es la clave de una fortaleza que no depende de circunstancias externas. Cuando aceptas que puedes enfrentar la vida incluso cuando no sale como esperabas, la inseguridad comienza a desvanecerse, no porque el mundo sea más seguro, sino porque tú te has vuelto más firme por dentro. Lección 4. No busques validación donde no hay estabilidad. La inseguridad se intensifica cuando construyes tu valor sobre algo que cambia constantemente, como la opinión de los demás, el reconocimiento externo o la aprobación social. Los estoicos entendieron que buscar estabilidad emocional en manos ajenas es como intentar escribir sobre el agua. Nada permanece. Epicteto advertía que el momento en que entregas tu paz al juicio externo, te conviertes en esclavo de aquello que no controlas. Cada elogio te eleva, cada crítica te derrumba, y tu identidad queda atrapada en un vaivén agotador. El estoicismo propone un giro profundo, mover el centro de tu valor hacia tu carácter, no hacia la mirada ajena. Marco Aurelio se recordaba que la aprobación no añade nada a la virtud, ni la crítica le quita nada. Esta lección no te invita a aislarte ni a despreciar a los demás. Te invita a no depender de ellos para sentirte suficiente.
Observa con honestidad cuánta de tu inseguridad nace del deseo de ser aceptado, de no incomodar, de no fallar ante otros. Cuando tu autoestima depende de factores externos, siempre estará en riesgo. El estoico aprende a preguntarse algo distinto. ¿Actué con integridad? ¿Fui fiel a mis valores? ¿Y di lo mejor de mí según mis posibilidades? Si la respuesta es sí, entonces la mente descansa, aunque el mundo no aplauda. Esta práctica fortalece una confianza silenciosa, porque no necesita demostrarse ni justificarse. Poco a poco, dejas de moldearte para encajar y comienzas a afirmarte desde dentro. La inseguridad pierde fuerza cuando ya no buscas constantemente señales externas para confirmar tu valor. Y en ese espacio interno, estable y firme, descubres una libertad que no depende de gustar, agradar o ser aprobado, sino de vivir en coherencia contigo mismo. Lección 5. Recuerda que todo es temporal, incluso tus miedos. La inseguridad se vuelve más pesada cuando crees que lo que sientes ahora será eterno. Cuando una duda momentánea parece definir tu identidad o tu futuro. Los estoicos se entrenaban constantemente en el recuerdo de la impermanencia, no para entristecerse, sino para aligerar el alma. Marco Aurelio se decía a sí mismo que todo lo que perturba la mente es pasajero, como una nube que cruza el cielo y luego desaparece. Esta lección te invita a observar tus miedos con perspectiva, a entender que ninguna emoción, por intensa que sea, permanece para siempre. La mente insegura se aferra al presente como si fuera definitivo, pero la mente estoica aprende a mirar el tiempo como un flujo constante. Piensa en cuántas preocupaciones que antes te quitaban el sueño, hoy ya no existen o han perdido fuerza. No porque las resolvieras todas, sino porque el tiempo las transformó. Esta comprensión crea espacio interno. Cuando recuerdas que incluso el miedo se disuelve, dejas de luchar contra él con desesperación. En lugar de resistencia, aparece la paciencia. Epicteto enseñaba que no es el evento el que te perturba, sino la permanencia que le atribuyes en tu mente. Esta práctica no elimina la inseguridad de inmediato, pero le quita su dramatismo. Te permite decirte con calma, esto también pasará. Y al hacerlo, recuperas la capacidad de respirar, de observar y de responder con mayor claridad. Los estoicos no buscaban anestesiar las emociones, buscaban comprender su naturaleza transitoria. Cuando interiorizas esta lección, la inseguridad pierde su apariencia de amenaza permanente y se convierte en una experiencia temporal, manejable, que no define quién eres. En ese recuerdo silencioso de la impermanencia nace una serenidad profunda, porque ya no te identificas con el miedo, lo atraviesas con dignidad y sigues adelante con una mente más ligera. Lección 6. La comparación es la raíz de la duda. La inseguridad crece cuando miras a los demás y comienzas a medir tu valor con su éxito, su belleza o sus logros. Los estoicos entendieron que la comparación es un veneno silencioso, porque siempre habrá alguien más rápido, más fuerte o más afortunado. Marco Aurelio escribía que la felicidad y la fortaleza no dependen de la posición de otros, sino de cómo uno gobierna su propia mente. Cuando te comparas, entregas tu paz a criterios externos y temporales. En cambio, cuando te concentras en tu propio progreso, incluso pequeño, la inseguridad pierde su fuerza. Cada acción, cada esfuerzo que haces según tus valores, es un paso hacia la libertad interior, no hacia la aprobación externa. Epicteto enseñaba que la verdadera competencia está dentro de ti. Superarte a ti mismo, no a otros. Pregúntate con sinceridad, ¿mi preocupación nace de mi propio desarrollo o del reflejo de alguien más? La mente insegura busca validación en lo ajeno. La mente estoica encuentra motivación en lo propio. Esta lección invita a cambiar la mirada, dejar de comparar logros, cuerpos, palabras o decisiones, y empezar a mirar tu vida como un camino único. Cuando internalizas esta práctica, la ansiedad por lo que otros tienen se transforma en inspiración para mejorar tus propios hábitos, tu carácter y tu tranquilidad. La inseguridad deja de ser un monstruo externo que te persigue
y se convierte en un reflejo de cómo decides interpretar tu propio progreso. Cada día que practicas este enfoque, tu mente se fortalece, se vuelve más resistente al juicio externo y más libre de la constante presión de medirse con otros. En esa libertad, descubres una seguridad silenciosa que no depende del mundo, sino de tu firme decisión de vivir según tus valores. Lección 7. Cultiva la autocompasión, no la indulgencia. La inseguridad a menudo nace de una voz interna que no perdona errores y que amplifica cada fallo, hasta convertirlo en un juicio definitivo sobre tu valor. Los estoicos no ignoraban sus errores, pero aprendían a tratarlos con honestidad y claridad, sin crueldad. Marco Aurelio se recordaba que nadie es perfecto y que la autocrítica desmedida solo debilita la mente. La clave está en diferenciar la autocompasión de la indulgencia. La primera te permite reconocer tus fallos, aprender y seguir adelante. La segunda te deja atrapado en la excusa y la pasividad. Cuando aceptas que errar es humano y que puedes mejorar, la inseguridad pierde su capacidad de paralizarte. Epicteto enseñaba que no debemos temer los errores, sino la negligencia al no aprender de ellos. Piensa en cuántas veces tu mente te ha castigado por un pequeño tropiezo, creando ansiedad que no correspondía con la realidad. La práctica estoica consiste en hablarte con la misma paciencia y claridad que usarías para aconsejar a un amigo cercano. Pregúntate, ¿esto me está ayudando a crecer o solo me hunde más en la duda? Al responder con autocompasión, construyes una mente fuerte y flexible, capaz de enfrentar desafíos sin derrumbarse ante cada crítica interna. La inseguridad se suaviza cuando tu voz interior se convierte en guía sabia, no en juez despiadado. Poco a poco, aprendes a sostenerte incluso cuando las circunstancias externas no son perfectas. Esta lección te recuerda que la fortaleza interior no es ausencia de error, sino la capacidad de responder con serenidad y aprendizaje, y que en ese espacio la inseguridad pierde su poder. Lección 8. Enfócate en acciones, no en resultados. La inseguridad florece cuando tu mente se aferra a resultados inciertos, cuando mides tu valor por el éxito o fracaso de algo que está fuera de tu control. Los estoicos comprendían que no puedes gobernar los frutos de tus esfuerzos, pero sí puedes gobernar tu conducta, tu intención y tu dedicación. Epicteto decía que la excelencia está en hacer lo correcto, no en asegurar el premio. Cuando concentras tu energía en actuar con virtud, disciplina y coherencia, tu mente encuentra estabilidad, incluso si los resultados no son los esperados. Marco Aurelio reflexionaba que la vida rara vez entrega lo que anticipamos, pero siempre responde a la calidad de nuestra acción. La práctica consiste en poner atención plena en cada paso que das, en cada esfuerzo que realizas, sin atarte a la recompensa. Pregúntate con honestidad, ¿he dado lo mejor de mí en esto? Independientemente del resultado, cuando respondes sí, la inseguridad pierde terreno, porque ya no depende de variables externas para sentirse suficiente. Este enfoque transforma la ansiedad en propósito y el miedo en claridad. La mente insegura espera validación futura. La mente estoica se afirma en el presente, en lo que hace bien ahora. Con el tiempo, esta lección crea una confianza sólida, silenciosa, que no fluctúa con las circunstancias externas. Descubres que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar cómo respondes a él, y que allí, en esa elección consciente, la inseguridad se disuelve. Lección 9. Abraza la incomodidad como maestra. La inseguridad aparece cuando evitas lo que te incomoda, cuando huyes de situaciones que despiertan miedo o vergüenza. Los estoicos enseñaban que el crecimiento surge del contacto con lo difícil, no de la comodidad. Séneca decía que cada desafío es un taller donde la mente se fortalece y el carácter se moldea. Cuando eliges enfrentar lo que temes, incluso en pequeñas dosis, descubres que la mayoría de los temores eran sombras más grandes que la realidad. La práctica consiste en exponerte deliberadamente a lo que te intimida, ya sea hablar en público,
iniciar una conversación importante o aceptar una crítica. Marco Aurelio se recordaba que la vida exige valentía constante y que evitar la incomodidad solo prolonga la debilidad interna. Pregúntate, ¿qué pequeñas acciones puedo tomar hoy que enfrenten mis miedos y fortalezcan mi confianza? Cada paso hacia lo incómodo debilita la inseguridad y construye resiliencia. La mente insegura evita, la mente estoica observa, actúa y aprende de la experiencia. Poco a poco, comprendes que la incomodidad no es enemiga, sino maestra silenciosa que revela tu fuerza interna. Al aceptar este principio, el miedo pierde su control y la inseguridad se convierte en un impulso hacia el crecimiento, no en un freno. Descubres que la fortaleza no es ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, y en ese avance, la mente se siente más firme, más libre y más tranquila. Lección 10. Construye una mente que observe, no que reaccione. La última lección para eliminar la inseguridad es quizás la más profunda. Aprende a observar tus pensamientos y emociones, en lugar de reaccionar automáticamente a ellos. Los estoicos enseñaban que la mente humana tiende a confundir impulso con verdad, miedo con peligro y juicio con realidad. Marco Aurelio escribía que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y por eso entrenaba su mente para ser testigo silencioso de sus emociones, no esclava de ellas. Cuando sientes inseguridad, en lugar de dejar que te domine, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿esto es un hecho o solo un pensamiento que se alimenta de miedo? Epicteto recordaba que los pensamientos por sí mismos no pueden herirte, solo tu interpretación de ellos puede. Esta práctica transforma la relación con la inseguridad. Ya no eres víctima, sino observador consciente, capaz de elegir cómo responder. Al entrenar tu mente para observar, no reaccionar, comienzas a notar patrones, a comprender tus dudas y a desmontar creencias falsas que alimentan el miedo. La inseguridad pierde su fuerza porque ya no puede arrastrarte sin tu consentimiento. Con el tiempo, desarrollas una calma interna que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. Cada vez que respiras y observas, refuerzas un espacio de libertad dentro de ti, un lugar donde la mente no se deja controlar por la duda ni por la ansiedad. Esta última lección resume todas las anteriores. La fortaleza nace de la conciencia, la disciplina y la práctica diaria. Una mente entrenada a observar es una mente imperturbable, capaz de mantenerse firme ante cualquier desafío y de caminar segura, incluso en medio de la incertidumbre. En ese estado, la inseguridad deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio silencioso de tu capacidad para elegir, aprender y permanecer sereno. Después de recorrer estas 10 lecciones, la verdad que los estoicos nos dejan es clara. La inseguridad no se elimina controlando el mundo ni evitando desafíos, sino construyendo una mente firme, consciente y entrenada. Cada pensamiento que cuestionas, cada miedo que observas, cada acción que realizas con virtud, fortalece un espacio interno donde la duda ya no puede gobernar. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos recuerdan que la paz y la seguridad no dependen de circunstancias externas, personas o resultados, sino de cómo eliges responder a ellos. La verdadera libertad surge cuando tu mente deja de reaccionar al miedo, cuando aprendes a sostenerte desde tus valores y tu carácter. No necesitas que todo sea perfecto, ni que todos te aprueben, ni que el futuro esté asegurado. Solo necesitas guiar tu mente con claridad y constancia, y allí, incluso en medio de la incertidumbre, encontrarás una fortaleza silenciosa, inquebrantable, que ningún juicio, ninguna crítica y ninguna inseguridad puede tocar. La seguridad que buscabas fuera siempre estuvo esperando dentro de ti.